Un cordial saludo para todos. En este video, el día de hoy, se desarrollarán los conceptos básicos de educabilidad y sus límites. Como actividad de la unidad 1, Introducción a la filosofía de la educación. En la asignatura, Enfoques filosóficos de la educación, proceso orientado, por la doctora Lucía Carolina Muniz Leal, del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc. Mi nombre es Tatiana Andrea Sarabanda Cortés y sean todos ustedes bienvenidos. Los temas a desarrollar son concepto y características de la educabilidad, límites de la educabilidad, limitaciones de la educabilidad, la espiritualidad del ser humano y teorías personalistas. Empecemos. Si queremos sobrevivir y avanzar por la carretera del progreso, estamos condenados a la democracia intelectual, entendiendo por democracia intelectual el desarrollar o crear en cada individuo el máximo de posibilidades compatibles con su capacidad biopsicológica. Hablar de educación implica no solamente hablar de teorías educativas y de su ejecución, sino también hablar de educación implica abordar una serie de cuestiones íntimamente relacionadas y conformadoras del proceso. Y dentro de ese proceso, el personaje principal es el ser humano, su contexto, las posibilidades, las necesidades y las condiciones en las que vive, las cuales pueden llegar a ser su límite o pueden llegar a ser un limitante para tal proceso educativo. Por lo tanto, dentro de ese proceso se vislumbra la educabilidad como posibilidad y como categoría humana. Pero ¿y qué es la educabilidad? La educabilidad es un modo esencial del hombre que le hace capaz de perfeccionamiento y consecuentemente llegar a ser lo que es. Como lo identifica Flittner en 1972, en la educabilidad radica la posibilidad que tiene el hombre de formarse. Es ese reto que se le impone al hombre en el momento de nacer, ya que desde que empieza a existir se encuentra con la tarea fundamental de hacerse. Vamos a hablar ahora de las características de la educabilidad. La primera es que es esencial y exclusiva del hombre. Segunda, la educabilidad se relaciona con la ductibilidad o plasticidad. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, y explica la anterior, que solamente se presenta en el hombre, es exclusiva del hombre. Una tercera característica es que la educabilidad sugiere un cambio intencional. La educabilidad no se da por sí sola, es bajo la intención y el interés del individuo de educarse. Una cuarta característica es que la educabilidad es adaptable al tiempo y al contexto del individuo, debido a la complejidad biopsicológica del individuo, debido al momento histórico en el que él esté viviendo, de sus deseos y de sus necesidades. Por último, la educabilidad contiene dos agentes esenciales para que se puedan dar. Y durante ese proceso es esencial que existan dos agentes. El primero, el agente que es capaz de educar. En este caso estaríamos hablando del maestro. Y el segundo agente es el agente quien es capaz de ser influenciado. O sea, el estudiante o en el caso, pues obviamente, el individuo en proceso de formación. Finalmente podemos decir que todas estas características permiten al hombre diferenciarse de los demás seres vivos, ya que el único ser capaz de educarse es el hombre. Los animales se adiestran, el hombre se educa.
Vamos a hablar ahora de las características de la educabilidad. La primera es que la educabilidad, en mi punto de vista, sería el sueño dorado de todo individuo durante su vida y durante su proceso de formación. Pero por la misma esencia del ser humano, la educabilidad tiene sus limitantes. Estaríamos hablando de 3 limitantes que se enfocan y se distinguen. El primero son los limitantes existenciales. El hombre es un ser limitado, el hombre no es eterno y por lo tanto, esta existencialidad hace que se limite en sus sueños y en sus metas, pues las metas obviamente no pueden ser infinitas, ya que la misma existencia no le permitiría realizarlas. Otra limitante es la perfectibilidad. Por más que el individuo desee alcanzar la perfección, su naturaleza biológica y desde luego, en algún caso, psicológica, no le permiten alcanzar el ser perfecto. Por último, existe otra limitante que es la corporeidad y es la lucha de los verdaderos alcances del hombre y lo que simplemente puede llegar a ser debido a la limitante de su propia materia, de su cuerpo. Puede hacer que como ser humano, su alma, su esencia, su espíritu, desee y sueñe y tenga sueños inalcanzables. Y tal vez su espíritu pueda soñar con ir al conocimiento infinito, pero su materia jamás se lo permitirá. Acerca de la espiritualidad del ser humano. Las teorías espiritualistas sitúan la educabilidad en el espíritu del hombre y por lo tanto la consideran categoría perteneciente esencialmente al espíritu. Así la define San Cristóbal, 1965. La educabilidad es una categoría general del espíritu, incide en el espíritu humano y se manifiesta en sus funciones. Esto nos aclara que solo el hombre puede ser sujeto adecuado de educación. Por lo mismo, es un ser privilegiado de la dimensión espiritual y es lo que hace que lo diferencie de los otros seres vivos. En otra parte, algo que es muy importante, nos lo aclara Fermoso. Y él nos dice que solamente el espíritu posee la inteligencia y la libertad perseguida por la educación. La espiritualidad es la primera condición de la educabilidad, por el instinto, por sus reflejos, por su necesidad, por su entusiasmo. Entonces, asimismo, vuelve y explica, la espiritualidad es primordial y es esencial del ser humano. En las teorías personalistas, Mantovani nos aporta el individuo como persona y nos explica que el hombre es una unidad sustantiva, la que expresa en la naturaleza y en el espíritu. Y en esta unidad es donde surge la educabilidad. Esta unidad es la mezcla de la parte biológica del hombre y de su espiritualidad, de su existencialidad. Finalmente, la educabilidad nos deja una conclusión en la que nos pone a pensar y realmente nos demuestra que el hombre es persona, hecha y constituida, aunque no le haya venido aún la educación. Pero el hombre es un ser esencialmente abierto, porque es y puede ser, y es precisamente en este poder ser donde se localiza la educabilidad.